Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué pasa? Vamos a hacer un vídeo interesante hoy, pero como llevamos un tiempo que, bueno, los que hayáis probado hacer alguna vez un vídeo, sabréis en primera persona que cada vez esto de YouTube es más complicado y YouTube, pues bueno, los vídeos vienen, están como mucho 24-48 horas y después pasan al vídeo. Entonces, los esfuerzos para hacer un vídeo del tipo que yo quiero hacer hoy realmente no están recompensados por la plataforma. Aún así, lo vamos a intentar hacer, pero en vez de hacerlo con posiciones de diapositiva que requiere mucho tiempo de edición, te lo voy a hacer cogiendo la cámara y enseñándote, porque es más rápido y así sobre el vuelo puedo ir explicándote las cosas. Me lleva mucho tiempo haciendo la edición, pero los tiempos corren, los tiempos avanzan, somos cada vez más, tiene que haber huecos para todos. Entonces, bueno, vamos al vídeo en sí. Bien, en un principio yo he cogido unas diapositivas y las he numerado. Son muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, mira, aquí por ejemplo, esta diapositiva yo la he numerado, le he puesto la primera, creo que debe ser la primera, y es el consumo de energía mundial, ¿vale? Esto es el consumo de energía mundial en diferentes fuentes de energía, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo aquí cómo las líneas son claramente ascendentes, ¿no? Por ejemplo, aquí, en los años 90, hay un estancamiento del carbón que empieza a repuntar de nuevo en el año 2000. Este consumo de carbón está claramente protagonizado por China, el desarrollo de la industria china y en Asia, ¿no? Se dispara el consumo de carbón. El petróleo aquí lo vemos como principal fuente energética, que es una línea ascendente. El gas, que según lo que yo creo, lo que yo opino, el gas al final tiene que superar, o aunque no supere, al fin y al cabo son los tres tipos de combustibles más utilizados. Y después aquí abajo pues tenemos, mira, tenemos la hidráulica, que me parece muy bien, fantástica, es la renovable por excelencia, es muy limpia, es barata y es la mejor, pero en algunos sitios, pues, como vamos a ver después, en algunos sitios sí se puede usar porque tienen agua, pero en otros sitios lamentablemente no. Aquí tenemos la nuclear, aquí vemos cómo aumenta, pero tenemos el paro nuclear aquí en los 2000 y después tenemos aquí en verde, en chiquitita, la renovable, que la renovable empieza a despuntar, que ya sabemos que la renovable es inmensamente cara. Es una energía muy cara y bueno, a mí es muy interesante saber qué es lo que pasará cuando todos estos equipos que se han instalado aquí comiencen a llegar al final de su vida, ¿no? Muchos no serán amortizados y bueno, a ver qué pasará con eso, Eso es un interrogante interesante, ¿no? Pasamos a la segunda diapositiva y aquí esto es consumo de combustibles fósiles desde 1965 a 2018. Se ve claramente como petróleo, carbón y gas natural. Es que esto va al alza, esto es que no acepta discusión alguna, esto no acepta ningún tipo de discusión. Es necesario consumir petróleo para el desarrollo de cualquier país. Bueno, entonces ahora vamos. Ya una vez que vamos cogiendo las ideas, porque las gráficas a mí personalmente es que me encantan, siempre me han gustado mucho las gráficas porque con una simple mirada eres capaz de sacar muchísimas ideas, ¿no? Aquí se llama consumo de petróleo por región, desde el 65 hasta el 2018, ¿no? Y vemos cómo, vamos a ver, aquí está Europa. Europa prácticamente desde los años 80-90, la franja es exactamente igual de ancha, es decir, Europa no está aumentando su consumo de petróleo, no lo estamos aumentando. Vemos como el Norteamérica lo aumenta, ensancha, pero tampoco es muy poco. ¿Y dónde está el gran consumidor de petróleo? Pues mira, aquí, Asia-Pacífico. Claro, Asia-Pacífico es la fábrica mundial China. China China es que lo consume todo, claro, se nos llena la boca hablando de que China, la renovable y tal, no, China es que le da a todo,
tiene unas necesidades impresionantes de energía y se lo está comiendo todo. Vamos a la siguiente diapositiva. Países productores, ¿vale? Aquí vemos en la línea verde Estados Unidos, porque Estados Unidos históricamente ha sido un país que ha conservado sus reservas por considerarlas estratégicas, hasta que llega un momento en que las saca a mercado, porque probablemente muy inquietante es esta gráfica, todas las gráficas que hemos visto, es decir, el consumo vamos a más y oye, y que Estados Unidos haya tenido que sacar toda su producción a mercado, pues ya te va diciendo muchas cosas, porque si vemos aquí, por ejemplo, China también produce, Irán produce, aquí medio se estanca, bueno, estos son por conflictos políticos, tensiones políticas, pero aquí está Rusia cuando cae la Unión Soviética y empieza a producir y está ahí como de los principales productores del mundo, ¿no? Está ahí junto a Arabia Saudí que produce como si no hubiera mañana también, ¿no? Entonces, bueno, de aquí de esta diapositiva nos podemos quedar con este cambio de tendencia, y este cambio de tendencia te indica muchas cosas, te indica que sí es posible que estemos llegando a un pico del petróleo, pero tú dirás, bueno, Elías, pero tú nunca has apoyado el peak oil. Sí, estoy de acuerdo, nunca lo he apoyado, pero sí estoy de acuerdo en que la capacidad del planeta de generar petróleo tiene un límite, y si sacamos más de lo que entra, al final vamos a acabar viendo el fondo del tanque, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que es posible que sí entraría a decir que eso es un pico, pero no es un pico porque se nos esté gastando, sino porque estamos sacando mucho más de lo que el planeta es capaz de generar. Bien, aquí vemos otra estimación de estas son las líneas punteadas que nos van diciendo lo que hacia dónde debería ir el consumo siguiendo con la espiral de crecimiento económico que tiene el planeta actualmente, ¿no? Es decir, nos meteríamos en el año 2020 aproximadamente, nos meteríamos aquí en cerca de los 100 millones de barriles diarios de petróleo. Esta diapositiva es muy interesante, porque esta diapositiva la hace Jean Lever en enero de 2013 y efectivamente acierta casi plenamente en la estimación del consumo de petróleo para el año 2020. Es decir, ahora hemos alcanzado la friolera de 101 millones de barriles diarios en 2020. Claro, y entonces aquí nos situábamos aquí, pero fijaros cómo él se ha equivocado. Él ya vaticina que va a haber un decrecimiento porque alcanzamos el pico, ¿no? Pero en cambio, en vez de alcanzar el pico aquí antes de los 90, como él vaticinaba, pues llegamos hasta los 100, hemos llegado a producir 101 millones de barriles diarios. Bien, ahora, aquí está muy interesante porque fijaros en esto. Esto es el consumo de España, el consumo de petróleo de España. Transporte por carretera, lo cual no quiere decir solamente coches, sino coches, camiones y todo lo que es transporte carretera. Es decir, el 50% del petróleo que consume el país se consume en las carreteras. Esto es un dato muy interesante, porque este dato es exactamente el mismo en todos los países europeos. Todos los países europeos consumen el 50% del petróleo absoluto que consume cada país en transporte en carretera. ¿Vale? Entonces, claro, ahí podemos entender que las élites financieras digan, oye, estamos alcanzando el cenit, como hemos dicho aquí, de producción, estamos alcanzando unas cotas de producción ya difícilmente superables, porque ya empezamos a verle el barril, el fondo al barril, al fondo al yacimiento. Entonces, oye, ¿qué podemos ir quitando? Oye, mira, pues aquí pondríamos una nota, aquí haríamos una nota, aquí el coche eléctrico, ¿vale? Lo único que busca el coche eléctrico es reducir este 50% de consumo de petróleo que se produce aquí. Claro, esto se conseguiría si el coche eléctrico pues realmente funcionara. Por eso Elon Musk es una empresa, Tesla es una empresa que no quiebra, de momento no va a quebrar, porque está siendo apoyada por los poderes financieros mundiales para que lleve esto adelante. Esto es un proyecto, intentar
recortar el consumo del 50% de este 50% de petróleo en automoción, petroquímica, esto no se podría tocar, residencia, agricultura y comercial tampoco podríamos tocarla, y aviación. Aquí hemos visto cómo durante la pandemia hemos literalmente hundido el sector de la aviación. Y esto consume un 7,82% del petróleo. Este dato, ya os digo, yo estoy mirando diferentes países y es exactamente calcado en el resto de países europeos. Estamos en torno al 7% de consumo de petróleo, de todo lo que compra cada país, para la aviación. Claro, tú puedes pensar que se ha destruido el sector de la aviación. No se ha destruido el sector de la aviación. Hemos destruido una cosa mucho más importante. Hemos destruido el low cost, es decir, hemos sacado de este mercado a las empresas que vivían de subvenciones y que vivían de dar un commodity, de utilizar un commodity como es el petróleo para dar un servicio. Oye, porque sí, porque la Charo quería irse a bañarse al Caribe. Oye, no, la Charo que se aguante, que se venga aquí a Getari, que se aguante y no va a consumir petróleo. Ahora la Charo, si quiere ir al Caribe a bañarse, pues va a tener que pagar ese billete de avión, porque yo ya te digo que yo he sacado billetes de avión de las compañías que están quedando en pie y literalmente los billetes de avión se han duplicado, el precio se ha duplicado, y eso no es ni más ni menos que un incentivo o una invitación a que la gente no utilice el avión, es decir, a que la gente contemple la opción de irse a otro sitio. Bien, esto es lo que consumen los barcos, que vemos que es muy poco, búnker de combustibles marinos, vemos que es muy poco del total, y además con este poquito transportamos muchísimas toneladas de carga, ¿vale? Entonces, bueno, esto no se va a tocar. La generación eléctrica, por supuesto, tampoco se va a tocar. Bueno, se está intentando sustituir por renovables, pero estamos incentivados por la existencia de subvenciones que por una realidad de querer destinar, porque claro, aquí vemos que es muy poquito, ¿vale? Esto también un poquito de industria. Pero vamos a venir a esta página donde vamos a tener el consumo Oil Consumption by Country, cada país. Bien, y en este sentido, el primer país que vamos a ver la evolución, y quiero irme a países, por ejemplo, vámonos a Alemania. Nos vamos a Alemania y aquí vemos cómo claramente, esto es el año 1992, claramente el consumo anual de petróleo es claramente descendente. Aún así, la economía alemana sigue creciendo, pero el consumo de petróleo es claramente descendente. Bien, esto es muy interesante. Vamos a ver qué pasa con Francia. Aquí en Francia, pues, a ver, mirad, esto es en el año 80, bajamos, tenemos una pequeña subidita aquí hasta los 2000 y claramente de los 2000 en adelante tenemos un claro descenso del consumo de petróleo. A ver, vamos a otro país, United Kingdom. Reino Unido. Vale, Reino Unido se mantiene bastante uniforme, ¿vale? Pero no aumenta. Bueno, sí, aquí a partir de los 2004 sí se aprecia bajada de consumo. Vamos a ver Italia. Italia claramente va hacia abajo. Bueno, y quiero destacar España. Fijaros en España, es muy interesante porque aquí esto llega Felipe González y España empieza a crecer. Felipe González no fue un mal presidente. Aquí se ve el bache de la crisis del 92, la Expo, la Exposición Universal, fue una crisis, pero el país seguía creciendo, mantuvimos un crecimiento y llega Aznar comete reformas muy interesantes, porque aquí hay que recordar que Felipe González no salió a causa de crisis económica, sino que fue muy desgastado políticamente por el tema de los GAL y la corrupción. Pero el país iba viento en popa, la verdad que el país iba creciendo muy bien,
hasta que llega aquí el infame Zapatero en 2004, aguanta la inercia un poco y vemos cómo caemos en picado. Políticas de subvenciones a renovables, políticas antipetróleo, políticas verdes. Ya llega Rajoy, empezamos un poquito a remontar y a partir de aquí vamos a tener, que no tenemos los datos todavía, pero sí con Zapatero caímos esto y la economía se contrajo un 5%. Con Pedro Sánchez, que la economía se ha contraído un 20%, que han salido los datos, pues que nos extrañes, que nos vamos a ir a tasas de consumo de petróleo por debajo incluso de 1984. Estas gráficas son realmente impactantes, ¿no? Hacer la lectura. Pero, por ejemplo, Chile es un país que me despierta mucho interés. Fijaros, Chile, es una maravilla. Chile ha crecido económicamente, por supuesto, ha disparado su consumo de petróleo. Más consumo de petróleo significa prosperidad. Gracias al consumo de petróleo, el país prospera. Esto estamos aquí en 1984, fijaros dónde estamos aquí en 2016. Las franjitas de abajo son la producción, pero a mí lo que me interesa es el consumo en este vídeo, ¿vale? Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos, ¿vale? En Estados Unidos, fijaros, el consumo siempre al alza, siempre al alza, siempre al alza, siempre al alza, plaf, llega Obama. Y con Obama se estanca, empieza a caer, vana. Bueno. Y ya llega Donald Trump y aquí ya no tenemos los datos, Está claro el objetivo es reducir consumo, pero necesitamos reducir consumo. ¿Para qué? Para algo tenemos que intentar reducir consumo. Y vamos a ver qué pasa aquí en China. Fijaros qué pasa con el petróleo. Esto es increíble, Fijaros lo que está pasando con el consumo de petróleo en China. China se está desarrollando a medida que en Europa nos estamos estancando, en Europa y en todos los países de la OCDE, los países desarrollados, mientras que China se desarrolla a raíz del consumo de petróleo. Esto es consumo de petróleo. China consume de todo, China consume de todo, pero el consumo de petróleo es implacable, Pero claro, tú puedes pensar, China. Pero claro, yo siempre digo que cuando hablo despectivamente, que digo, les compro los paneles al chino o se los compra al indio que están allí en los altos. Vamos a ver qué pasa en India. Fijaros, la gráfica también es creciente, porque claro, los indios como que no se desarrollan social, ¿no? En lo social. En cambio, China sí está repercutiendo esa riqueza del país en su ciudadanía. Los chinos cada vez ganan más salarios mejores, lo cual es un problema para el globalismo. El globalismo no quiere que gane dinero la gente, pero el país se está desarrollando. En cambio, la India, fijaros, también está creciendo económicamente, aunque no se esté trasladando esa riqueza a sus ciudadanos. Vamos a ver otro país también interesante, Corea del Sur. Fijaros, Corea es otro país que también crece muchísimo. ¿Y crece en base a qué? Crece en base a consumo de petróleo. Hemos visto en las gráficas claramente cómo el consumo de petróleo va ligado a la bonanza económica. Entonces, claro, si hubiéramos visto Noruega, por ejemplo, Noruega es muy estable en su consumo, pero también es cierto que Noruega, por ejemplo, no sería la palabra ideal abusa, pero tiene mucha hidro, pero claro, es que tiene agua. Pues hace bien utilizándola y vender petróleo. Entonces, bueno, pero claramente, ¿qué se puede sacar de todo esto? Pues lo que podemos sacar claramente es que estamos dejando de consumir petróleo en Europa por indicaciones globalistas para que ese petróleo sea consumido en Asia. Es decir, las élites financieras han decidido que no crezcamos como sociedad, que estanquemos nuestro crecimiento en base a no consumir más petróleo. Estamos reduciendo nuestros consumos de petróleo para que el petróleo no se dispare de precio al competir con él y lo pueda consumir a precios competitivos los fabricantes que están deslocalizados en China y en Asia principalmente. Entonces, la auténtica pregunta es, viendo esta mañana los datos de lo que han caído las economías europeas gracias a este COVID, en el que
está muy en entredicho que los gobiernos occidentales, europeos especialmente, hayan actuado de forma diligente, ¿no te da la sensación de que está todo un poco como hecho a conciencia? Piénsalo un poco, piénsalo un poco. España, hemos caído un 20%, aquí estamos que no nos enteramos, pero tranquilos, si nos vamos a enterar en octubre. En octubre, ahora viene el agosto, que agosto es como un bálsamo, la gente está vacacionando, tirando de visa, tirando de tarjeta, y la hostia viene en octubre, ¿eh? La hostia viene en octubre, ¿eh? El objetivo es reducir tu consumo de petróleo, y la única forma de reducir tu consumo de petróleo es entrando en una recesión. O sea, las economías europeas han entrado a conciencia en una recesión. Y bueno, ya sabemos que los socialistas para esto, para construir no, pero para destruir son los mejores. O sea, y lo han hecho, o sea, han sido los mejores de la clase haciéndolo, ¿eh? Han sido los mejores. Aquí el tema es que las cosas se negocian. Las cosas se negocian. Entonces, si tú estás en una reunión en la que se están decidiendo los designios del continente y te están diciendo, necesitamos que hundas el sector del turismo, tienes que hundirlo, hay que hundir el sector del turismo y las pocas industrias que te quedan aquí, hay que intentar generar las condiciones para que chapen y se deslocalicen. Bueno, pues las cosas se negocian y se discuten, y bueno, si el objetivo es que no consumamos petróleo, oye, nosotros, España, ¿tenemos alguna alternativa? ¿Tenemos alguna alternativa? Brasil, yo he hablado muchas veces de Brasil. Si tú pones la gráfica de Brasil, no lo voy a hacer para no coger la cámara otra vez. Si pones la gráfica de Brasil, vas a ver que Brasil es una gráfica ascendente. Y Brasil consume la mitad de sus recursos energéticos obtenidos de sí mismo. Y no son energías renovables de plaquitas y molinos, no. Es a raíz del etanol. Nosotros aquí tenemos tierras, tenemos sol, tenemos campos de cultivo, podemos cultivar etanol, podemos sustituir y podemos evitar consumir el 50% del petróleo que consumimos. Si en esa reunión te están diciendo que tienes que dejar de consumir petróleo y para dejar de consumir petróleo necesitamos entrar en una recesión, oye, pues a no ser que tú seas un zote y no sepas ni dónde estás, pues tú podrás alegar, vale, yo dejo de consumir petróleo, no me importa, tengo una alternativa. Y el resto de la comunidad internacional debería dejarte de utilizar esa alternativa. Claro, yo entiendo que Francia tiene una posición importante, ¿no? Aquí en España estamos dándonos de hostia a las comunidades y estamos a ver cuánto más y mejor nos separamos y nos dividimos, y claro, en el resto de Europa se están frotando las manos porque España ya cada vez tiene menos peso y menos fuerza y menos poder, y estamos todos los días dándonos de hostia, que si los catalanes, que si los vascos, que si los gallegos. ¿Por qué? Entonces, claro, Francia juega su baza y dice, bueno, si España podría consumir etanol, pero entonces no me va a comprar la electricidad. Oye, las cosas se negocian, y nosotros somos un país, un país histórico. Oye, tú puedes negociar. Oye, pues si no me dejas consumir el etanol, hacemos el tubo, conectamos el tubo para suministrar gas de Estados Unidos a toda Europa desde España. O sea, las cosas se negocian. Y claro, en ese sentido, cuando vienen los países, los gobiernos de derecha, no vamos a decir ningún partido político para que no herir sensibilidades, pero cuando viene alguien medianamente preparado, representantes de España le van a Europa y vienen con la saca llena. Pero cuando van esta gente, que eso sí, para destruir son los mejores, ¿eh? Para destruir son los mejores. Ahora resulta que no había ni comité de expertos, que no había... O sea, ¿en base a qué has decidido el confinamiento? Pues la única excusa que a mí me encaja es que este gobierno haya recibido esta explicación en el club donde se reúnen y se toman las decisiones de hacia dónde va a ir el mundo, y se haya dicho, oye, hay que dejar de consumir. Venga, vamos a ver qué puede hundir cada país. Y España ha hundido su sector turístico. Así que nada más, chicos.
Lamentablemente esto es lo que tenemos. Recordad, con esas gráficas descendentes, la situación económica coyuntural no invita a cambiar de coche y muchísimo menos a irse a un coche eléctrico. Así que nada, chicos, lo único que me queda por deciros es que cuidéis vuestros coches, que tenéis en soloclimastore.com un surtido de aditivos fantástico para que vuestros coches duren, pasen las ITV sin opacidad, para que aguanten mucho tiempo, para que no se desgasten los engranajes y para que hagan una combustión perfecta, lo más limpia y lo menos contaminante y polucionante posible. Y nada, chicos, esta es la situación real y me gustaría que me dejaras en los comentarios si esta aplicación te ha resultado verosímil o quizás conspiranoica. Hasta el próximo vídeo, chicos.